lo que decimos en las redes sociales o la posibilidad de publicar tiene que ser irrestricta? En este video vamos a hablar de la libertad de expresión a propósito del episodio que se generó con la publicación de un tuit del influencer El Presto sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego del cual fue detenido y liberado un día más tarde. Compartiremos ideas, cuestionamiento al rol del Estado cuando detiene a personas en estas circunstancias, algunos antecedentes de fallos judiciales sobre la cuestión y plantearemos el tema de cómo deberíamos debatir en las redes y si debe haber límites éticos y jurídicos para lo que decimos públicamente. Antes que nada, quiero decir que me parece completamente cuestionable que al youtuber e influencer El Presto lo hayan detenido por un día. Aducen que lo hicieron por desacato a la autoridad. El Presto simplemente aclaró que estaba durmiendo, que tiene un sueño pesado. Las fuerzas de seguridad rompieron la puerta de su casa y lo despertaron violentamente. Un procedimiento que a los argentinos nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. No obstante, El Presto dice que después lo trataron bien. Es arbitrario e ilegal que lo hayan detenido, sobre todo porque la orden no era de detención, sino de incautar las computadoras y todo aparato electrónico en el que pudiera haber información. Sobre todo, evidencias alrededor de sus palabras que habían sido muy fuertes en el tuit. En un país en el que las causas de corrupción no suelen avanzar, que inmediatamente se prive de la libertad a un ciudadano, parece poco menos que contradictorio. Además de ilegal, puesto que supone no respetar el principio constitucional de presunción de inocencia. Una cosa es pedir que alguien declare en una comisaría ante una supuesta situación de peligro, y otra muy distinta es privar de la libertad por un día entero. En este canal no somos daltónicos a los grises, así que si por acordar en algunas cosas y criticar otras, algún maniqueo ve este video y me acusa de kirchnerista o partidario de la expresidenta, le cuento que no lo soy. Algo fácil de constatar porque es público, critiqué en notas de Clarín a la corrupción K, así como lo hice en mi libro Desigualdad y Violencia Social. Porque lo increíble es que no terminan de ver un video, a veces ven unos pocos minutos, se ven cegados por la emoción y enseguida escriben un mensaje deformando lo dicho. A partir del razonamiento de que si no se comparte 100% lo dicho por el interlocutor, entonces se trata de un enemigo. Para quienes no vieron el tuit, lo pueden leer en pantalla. No lo voy a hacer yo porque no quiero que me den de baja el video. El Presto aclaró después, vamos a suponer por principio de caridad, que fue en el transcurso del mismo día, que no había que leer literalmente su tuit, que lo que quiso decir es que habría un estallido social, que no le quedaba mucha vida política, que no era un atentado a su vida personal. Convengamos en que es muy fuerte decirle a una persona, vos no vas a salir viva, te queda poco tiempo. Y que aunque el otro hable metafóricamente, a pocos seres humanos les gustaría ser destinatarios de una frase así. Para eso existen derechos que protegen a las personas, a todos los ciudadanos, no solo a los que nos simpatizan. Las amenazas están tipificadas en el artículo 149 bis del Código Penal, que dice que quien valiéndose de su nombre y apellido hiciese uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas, será privado de su libertad en un rango que va de 6 meses a 2 años, con todas las garantías correspondientes. Como la pena es menor de 3 años, sin antecedentes nadie es privado de la libertad por haber cometido un delito así. Luego la pena es más alta si la amenaza es anónima y si hay otros agravantes. No creo, como dicen los libertarios, que lo hayan detenido por pensar distinto, sino porque la formulación literaria de su tuit, más allá de sus intenciones, en sentido literal o metafórico, es de un acto de habla tipificado como amenaza. El código no clasifica intenciones. Los propósitos humanos son exteriorizados en conductas. Lo que se penan son los actos, no los pensamientos. Y le incautaron la computadora buscando evidencias que pudieran confirmar o desestimar de que se trataba de una metáfora. No creo que esto sea un mensaje de una conspiración oficialista o kirchnerista. Decir que no es legal detener a una persona en estas circunstancias, romper la puerta de su casa para entrar, no es luchar por la libertad de expresión, sino por la de circulación, por la presunción de inocencia, por el principio de legalidad. Tampoco me parece que haya evidencia de que Presto fue liberado por las manifestaciones que hubo en el lugar que estaba detenido y en otros ámbitos de Córdoba y de la capital federal. Las personas no suelen estar detenidas una semana por mandar un tuit. Hay un sistema
sistema judicial imperfecto pero no completamente arbitrario. Hay muchos fallos que limitan las decisiones de otros poderes, declarando a una ley inconstitucional. Como en el fallo Alavi, la Corte declaró inconstitucional que se pueda acceder a los datos privados de las personas. Pero esto no significa que si alguien publica un tuit ante miles de seguidores con una forma lingüística que se corresponde con la amenaza, una denuncia judicial que investigue el caso implique sin más una persecución política. Es una forma de convertir en teoría conspirativa lo que puede ser una regla del Estado de Derecho. Las mismas personas que apoyan el presto no aceptarían que una mujer pueda denunciar públicamente a un hombre, escrachándolo, de haber perpetrado respecto a ella acciones contrarias a la ley. Porque en esos casos yo los veo muy atentos a que no se afecte el derecho al honor, al buen nombre y a la presunción de inocencia de quienes son escrachados en las redes. Un fallo que sentó jurisprudencia fue el que llevó adelante Bárbara Peñalosa, una especialista en derecho digital. Una mujer, una estudiante de derecho, había abierto un tuit escrachando a los hombres e invitando a otras mujeres a escrachar hombres. En virtud de que no había ningún fallo que condenara a estos hombres sobre los cuales regía el principio constitucional de presunción de inocencia, es que se le obligó a pagar una multa bastante grande por otra parte. En la Argentina ya no existen más los llamados delitos de opinión. Hubo un proyecto del Centro de Estudios Legales y Sociales que se convirtió en la Ley 26.551, por la que nadie que opine o informe sobre cuestiones públicas puede verse privado de su libertad por eso. Recuerdo dos fallos argentinos vinculados con la libertad de expresión. Uno fue el que ganó la viuda del expresidente Ricardo Balbín, porque una revista había publicado una foto de Balbín cuando estaba en las 10 de última, en su último día de internación, y el fallo hizo prevalecer el derecho a la intimidad y al honor por encima del de la libertad de expresión. También hubo un fallo que en principio ganó Menem por la publicación en una revista de que tenía un hijo extramatrimonial. Luego Fontevecchia, que es el director de la publicación que dio esta información, apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado argentino justamente por haber privilegiado el derecho a la privacidad por sobre la libertad de expresión. También hubo una célebre opinión consultiva por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que falló en contra de que Costa Rica tuviera una ley por la cual los periodistas tenían que matricularse antes de emitir cualquier opinión en los medios de difusión. Pero esos son casos diferentes al caso del que estamos hablando, que compromete un acto de habla como la amenaza. Más allá de que cuando revela sus intenciones y aclara su mensaje, el presto dice que no se refería a la vida de la vicepresidenta. Cuando se pone un límite a la libertad de expresión es porque hay otro derecho que debe ser antepuesto. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia cuando se acusa a una persona, en general son hombres, en las redes, de delitos acerca de los cuales la justicia todavía no se pronunció, o el derecho a la intimidad cuando se prohíbe publicar fotos sin autorización de las personas. Y está bien que así sea. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es más, hay un principio del derecho que es justamente eso. Ningún derecho es absoluto. Tampoco en Argentina se pueden publicar fotos de personas sin su autorización. Eso también limita la libertad de expresión. Me dirán, pero acá hubo una cuestión política. Acá hubo un tuit agresivo que más allá de las intenciones de presto, correspondía al acto de habla de la amenaza. Y que se pasó 3 pueblos, muchachos. Yo no creo que este sea un caso en el que se limite la libertad de expresión. Sí creo que se procedió de manera completamente ilegal cuando se lo privó de la libertad por un día. Tampoco creo que se haya detenido al presto por pensar distinto. Más bien tiendo a pensar que hay una dinámica por la cual Twitter refuerza el mensaje agresivo. Porque al apelar más a las emociones, esos son los mensajes que más se retuitean. ¿Por qué? Una hipótesis es que porque uno tiene que condensar en pocos caracteres lo que piensa, lo que implica dejar de lado los matizadores. Twitter también refuerza el sensacionalismo al apelar a nuestra parte más tribal. Y llega un momento en que esas prácticas desarrolladas en público se pasan de la raya y se convierten en ilegales, como en el caso que señalamos, y llega un momento en que ese lenguaje o esas prácticas desarrolladas en público se pasan de la línea y se convierten en ilegales. Y si hago este video es porque me parece que ese lenguaje agresivo está presente
presente en las redes en general y es predominante en muchos influencers cercanos al Presto, y que es necesario hacer algo para que paremos la mano con este tipo de lenguaje. Hay que dejar de hablar como un fanático en Twitter para obtener más retweets, porque el problema es que los seguidores refuerzan ese comportamiento reenviando el mensaje y poniéndole me gusta. Muchos de los llamados libertarios cuestionan a las dictaduras, cuestionan a las izquierdas de los 60 por no ser precisamente pacíficas, pero los oigo decir que siempre y cuando las confrontaciones no sean físicas, las verbales son perfectamente admisibles. Los oigo hablar de política insultando permanentemente a los políticos con los que discrepan. El modelo quizás sea el de Javier Milei, un economista que circula por muchos programas de TV, no creo que insulte, pero sí se pone como loco, grita. Algunos influencers instan para ir a las casas de los políticos a escracharlos. Eso no es hacer política. Argumentar es centrarse en las ideas, no en los ataques personales. Eso es una falacia ad hominem, que significa contra la persona. Es un desvío del tema. Podemos decir todo lo que nos molesta con argumentos. Hay que estudiar, mejorar nuestras categorías teóricas, activar en política. Insultar no tiene nada que ver con la democracia. La democracia nació en la antigua Grecia junto con la filosofía y con la lógica para que podamos decidir mediante argumentos cómo queremos vivir como sociedad, valiéndonos de ideas y no de la fuerza física y tampoco del insulto. De hecho, el primero que categorizó la falacia ad hominem fue Aristóteles, diciendo que justamente un buen debate racional y un buen debate de política debe eludir las falacias que son desvíos del tema acerca del cual se está dialogando. Si te gusta la democracia, tenés que argumentar, no agraviar, no amenazar, aunque sea metafóricamente, y tampoco cada 3 frases, como veo que hacen muchos libertarios, comparar lo que hizo un político con lo que hizo ese señor alemán que privó de la vida a millones de judíos. Hay una falacia que lleva ese nombre, ad leriam, que juzga como ilegítimo recurrir cada 2 por 3 a esa comparación. ¿Por qué? Porque es una falsa analogía, porque suele subir la temperatura del diálogo y porque en general supone una manera muy simplificada de ver las cosas. Si uno quiere un país sin autoritarismo, tiene que empezar por hablar y tuitear de otra manera. Dejar de gritar y de ser agresivo. La ira es una emoción muy digna para luchar contra la injusticia, pero hay que convertirla en argumentos, en presión pacífica para cambiar el mundo. Por un lado, todo ese grupo me da ternura porque son muy jóvenes, tienen deseos legítimos de cambiar el mundo, del mismo modo que lo tienen otros grupos de su edad que piensan muy distinto. Pero me parece que es hora de sentarse a pensar qué es hacer política, cuál es el lenguaje que nos resulta deseable para hablar de política, cuáles son los marcos deseables para un diálogo racional con los que piensan distinto, y cómo debe un influencer comunicar sus ideas en las redes sociales. A mi modo de ver, hacerlo agresivamente es dar una clase pública de todo lo que está mal en democracia y reproducir la espiral de hostilidad al infinito. Hablemos con pasión, pero no crucemos la línea. La tolerancia y el respeto son los pilares del Estado de Derecho y de la convivencia democrática. Old acquaintance be forgot and